Cinco palabras, una respuesta para Metropolitana Noticias. Como siempre, nos acompañan siempre invitadas, invitados de lujo, y hoy nos acompaña Carla Elena Solís Echagoyen, quien es maestra en Derecho, licenciada obviamente en Derecho, candidata a doctora, investigadora de temas de género, electoral, derechos humanos y trata de personas. Ha desempeñado también como secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la proyección y seguimientos de sentencia de materia electoral de la Sala Regional Especializada, obviamente. También directora de análisis táctico adscrita a procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ha desempeñado también como agente del Ministerio Público respecto de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, jefa de departamento también en la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía también de Atención de Delitos Electorales, pero también por otro lado se ha desempeñado en la calidad docente en la Universidad Intercontinental en materia de derecho electoral, pero también ha impartido talleres, módulos y mecanismos de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres, también sobre trata de personas, sobre violencia política contra las mujeres y obviamente de género y derechos político-electorales. Sin soslayar que ha escrito diversos artículos, obviamente en esta área, respecto de la participación política de la mujer, sobre también United States contra Alfonso y Capón, publicado por, obviamente, en coautoría con Santiago Nieto Castillo, por Cómo deciden los jueces en Estados Unidos de De Juris en 2021, también en el Concilio Cadavérico, publicado en la revista Abogacía, Adiós Amenhotep, también por La pintura y ciencias penales del tomo 2 de INACIPE, también Violencia simbólica en la violencia política de INACIPE, pero también ha estado en diversos foros del Observatorio en Participación Política de Mujeres en diversos años, en el ejercicio de paridad sin violencia. Sí, en fin, nuestra invitada de lujo es una experta en temas de violencia política y obviamente, como siempre, tenemos que aprovechar ese gran talento de nuestra invitada y obviamente preguntarte, apreciada maestra, que vienen tiempos electorales, ¿no? México está viviendo tiempos electorales, ya empezaron estos tiempos electorales y obviamente como ciudadanas, ciudadanos, también estudiosos de estas áreas, tenemos que saber qué es la violencia política, apreciada maestra. Pues mira, la violencia política en términos muy sencillos es cualquier acción o omisión que busque de alguna manera menoscabar, o sea, anular, limitar, eh, de alguna manera dañar los derechos político-electorales de las mujeres, ya sea que se logre o que únicamente se tenga la intención. ¿Qué significa que están los derechos político-electorales de las mujeres? Es decir, que de alguna manera se busque impedir que ellas ejerzan su derecho al voto, su derecho de ser votadas, y dentro de eso vamos a encontrar muchísimas formas en las cuales se les afectan estos derechos de poder ejercer o llegar a un cargo público, al igual que, que todos los hombres, ¿no? ¿Por qué es tan específico este tipo, por así decirlo? Pues porque es simplemente por el hecho de ser mujer. Y esto que implica, pues que impacta en ellas de manera diferenciada, porque las mujeres pues nos dedicamos a distintas cosas, a distintos ámbitos, en los cuales pues nos pueden afectar de manera muy distinta a que si fuera un hombre en realidad a quienes se le está atacando. Claro, y sobre todo ahorita que nos compartes el hecho de ser mujer, ¿no? Y el impacto que ha traído a través de los años, a través de las sentencias que se han emitido, pues obviamente ir avanzando en estos temas. Y sobre todo preguntarte, apreciada maestra, ¿cómo se manifiesta este tipo de violencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos percibir? Pues mira, ha sido muy interesante porque precisamente la reforma que se llevó a cabo recientemente, bueno, en 2020, sí acaparó o sí tomó en cuenta distintos tipos de violencia que se encuentran dentro de la propia violencia política de género. Entonces tenemos que es por violencia económica, por ejemplo, que no le dan todas las prerrogativas que le tienen que dar o todos los recursos que le tienen que dar a la candidata, porque prefieren dárselo quizás a un hombre, pensando que él sí podría ganar en alguna otra entidad o en algún otro lugar esa elección, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que usualmente se veía que pasaba o que en algunas ocasiones pasa es que no le están dando los recursos completos a las candidatas.
Y esto es, por ejemplo, violencia económica. También tenemos violencia psicológica, que las van haciendo menos, que las van menospreciando, que las van relegando, que las hacen sentir que no son merecedoras de. O tenemos la violencia física, porque incluso hemos tenido asuntos, hemos visto algunos asuntos en los que sí llegan a las agresiones físicas de rasguños, de violencia, de sacar, ya una vez que han logrado, por ejemplo, colocarse como presidentes municipales o como regidoras, que las sacan de forma agresiva de sus puestos porque ellas no ceden a que sea un hombre quien esté tomando las decisiones cuando ellas son las que realmente tienen la investidura. Y diversas formas como patrimonial, o sea, hay regidoras a las que incluso les quitan como todos los recursos y les quitan la impresora, les quitan el papel, les quitan todo aquello que les permita como hacer el trabajo de su día a día y se los empiezan a quitar. Y tenemos también la violencia, últimamente la digital, que es como la que está en boga y que es completamente notoria en las redes sociales y que precisamente es como atacarlas utilizando estas violencias psicológicas, los daños a su imagen, el desprestigio, el aplicar estereotipos para que pues se les reste voz ahí en las redes sociales y obviamente la simbólica que de alguna manera está relacionada con los estereotipos que sabemos que están ahí y que a veces no nos dicen de una manera tan directa que nos están justamente juzgando o dando un lugar distinto al de la vida pública simplemente por el hecho de que somos mujeres y están acostumbradas las personas a ver que nos dedicamos únicamente al ámbito privado. Claro, nos acabas de mencionar diversos aspectos, pero sobre todo es todas estas acciones que se buscan pues entender como violencia política, cómo se investiga, cómo se llega a entender que estamos ante esta presencia de estas conductas. Pues mira, para empezar tenemos, digamos que la violencia política como tal apreciada en principalmente tres ámbitos legislativos o principalmente en tres leyes, ¿no? En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que estaremos como, esta sería como nuestra base tanto para la legislación electoral como para la legislación penal, pero sobre todo en caso de que se quisiera desarrollar a otro nivel que no necesariamente sea el penal o electoral. También la tenemos en la Ley General en materia de delitos electorales regulada y también la tenemos en la Ley General de Sistemas y Medios de Información en materia electoral, digo, además de otras leyes, pero estas serían como las principales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, según la materia, pues es el análisis. Si es en el ámbito penal, tenemos como conductas de una manera específica ya señaladas como violencia política de género, aunque sí hay una hipótesis en la cual decimos que todas aquellas violencias que tengan como finalidad menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres. Y en el ámbito electoral tenemos ya distintos como test que se han ido desarrollando por parte de la sala superior o que ha ido como implementando para que vayamos como descartando elemento por elemento y que nos vayamos dando cuenta de si es o no es violencia política. En primera instancia podríamos decir que tiene que ocurrir cuando se trata de una persona que está haciendo ejercicio de estos derechos político-electorales. Y en segunda, pues nos dicen, a ver, puede ocurrir por parte de cualquier persona. Y una herramienta que se ha estado utilizando en el ámbito penal y en el ámbito electoral, pues son como los dictámenes que tienen que ver con periciales psicológicas. Entonces, estos dictámenes, pues nos ayudan un poco a determinar el tipo de daño o el daño que se está haciendo a la víctima. Acabas de mencionar un tema importante, el daño de la víctima, ¿no? Porque siempre pensamos hacia la candidatura, hacia el proceso electoral, pero ¿qué pasa cuando acaba ello? Porque igual que en un procedimiento de cualquier índole, penal, civil, familiar, pues obviamente hay un detrás del proceso, ¿no? O del procedimiento. Y en este caso, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cómo se da esta continuidad que ocurre con ellas cuando se llega a esta solución por parte de las autoridades en el análisis de estas conductas?
Mira, tenemos aquí dos detalles muy interesantes. El primero es que en materia electoral, aunque bien les decimos víctimas, la autoridad jurisdiccional, en este caso en específico la electoral, no tiene, digamos, la facultad para reconocerlas como víctimas. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien se establecen medidas de reparación integral, como puede ser que se le dé una disculpa pública, incluso puede haber como algún tipo de sanción pecuniaria. Aquí también es interesante porque es una sanción pecuniaria, sí, pero no es una retribución que se le dé directamente a la víctima, sino que es prácticamente algo que se establece como una multa, pero no se va directamente a ella, sino lo que pasa es que se va al CONACYT, en este caso, que lo resuelve la Sala Regional Especializada, porque así está establecido en la ley. Entonces, en realidad, pues como una retribución a ella o una retribución de las costas que se generaron por sus abogados o por sus abogadas que la apoyaron, pues no hay. O sea, realmente la única retribución podríamos decir que tiene es como la disculpa pública, y eso en caso de que así se acepte y quede firme la sentencia. En materia penal ocurre algo distinto, porque ahí sí se puede reconocer por el MP que es una víctima de violencia política de género. Nada más que recordemos que el ámbito penal pues es la última fuerza que tiene el Estado, ¿no? Entonces, prácticamente las conductas pues sí son, digamos, las conductas más severas que existen de violencia política de género, las que se pueden actualizar. Y ahí sí se puede contemplar un tipo de ayuda económica, y otras cuestiones, ¿no? Claro, nos mencionas algo bien importante, como esta calidad de víctima desde el derecho penal, pero no, bueno, en este caso como promovente, como aquella persona que llega y solicita una petición a una autoridad en el ámbito electoral, pues tiene otro carácter efectivamente. Y hablando de esto que nos comentas, ¿qué avances tenemos respecto de la investigación de estas conductas en México? Porque obviamente, si hablamos, mencionabas algo bien importante, en 2020 es importantísimo a nivel nacional, pero obviamente de ese año a la fecha, ¿qué consideras qué avances hemos tenido con independencia de la implementación y la reforma del año pasado, en 2023, respecto de la pérdida de derechos o de participación en procesos electorales como deudores alimenticios, etcétera? Y aparte de ello, ¿qué consideras que son estos avances en materia de violencia política? Pues mira, creo que es muy bueno y fue de muy buen impacto esta última reforma que tú mencionas, de la pérdida como de esta posibilidad de poder aspirar a un cargo cuando hay este tipo de conductas como que son deudores alimenticios, como una sentencia firme en materia de violaciones o intrafamiliar. Nada más que, si bien está específicamente violencia política de género, contra las mujeres, el tema aquí es que únicamente se acotó al ámbito penal. Entonces, si no van a la par y no hay coordinación entre la autoridad electoral y la autoridad penal, entonces no va a haber en realidad una buena aplicación de esta reforma, porque pues nunca vas a poder eh, evitar el registro de una persona que ya sabes que es violentadora. Entonces, aquí lo más importante, y creo que no se ha logrado todavía, es que, en primera, que como ciudadanía y las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres, seamos conscientes de que hay dos vías en este momento, que es la penal y la electoral, y que si tú ejerces la penal o ejerces la electoral, no se contraponen. Puedes presentar tu denuncia y puedes presentar también tu procedimiento. Y no hay ninguna razón por la cual no se sigan ambos procedimientos. Y la otra es que la autoridad electoral, porque es en donde en realidad llegan primero las denuncias, o sea, no sé si sea un tema de confiabilidad, no lo sé, pero sí tienen muchísimas más denuncias presentadas en violencia política de género ante la autoridad electoral que ante la penal, ¿no? Entonces, la autoridad electoral tiene que reconocer que necesita también darle, darle uso a la normatividad penal y darle vista a la autoridad penal para que ésta también pueda
sancionar en su caso y si se actualizan esas hipótesis, quitar los registros y poder así evitar tener personas agresoras todavía como candidatos. Acabas de mencionar un tema importantísimo, la coordinación, ¿no? Porque de qué sirve que de un lado estén sancionando si del otro, pues no se van a tomar en cuenta los antecedentes ni nada que impacte, pues obviamente en la esfera electoral y obviamente como tú bien señalas, debe haber una coordinación tremenda entre las autoridades. Y derivado de esto que nos compartes, de cómo se han ido estos avances, para ir cerrando, de acuerdo a todo el impacto y el trabajo que has desempeñado, he de decirlo, no reciente, la invitadaza de lujo tiene años, obviamente es muy joven, pero me refiero años en la investigación de este tema. O sea, ella lo ha trabajado, no es un tema nada más de oportunidad, sino ella lo ha trabajado en diversas trincheras y en diversos momentos, desde foros, desde asistencia, desde la fiscalía, desde quien resuelve, ya más le falta ser candidata, ¿no? Pero realmente ya he estado en todas, me parece interesante el perfil de nuestra invitada porque sí puede hablar de una experiencia completa, muy completa, del análisis de estas conductas, porque ya estuvo en diversos escenarios de donde se puede presentar y donde se analiza la violencia política. Y aprovechando esa experiencia, apreciada invitada, nos gustaría que nos compartieras, entonces, derivado de esto, cómo se puede llegar, o en este caso, cuál sería la sanción, como bien nos decías, nos adelantabas, la sanción más grave en estos temas, porque la Constitución sí lo retoma, pero nos has explicado ahorita, las vías más idóneas sería la materia electoral y la materia penal, que no están divorciadas, pero ¿cómo que se sanciona de manera efectiva este tipo de conductas? Pues yo creo que algo que sí resulta muy importante para la víctima son definitivamente la disculpa pública, ¿no? Pero que sea una disculpa pública que de verdad sea pública, o sea, que se vea en medios y que pueda tener el mismo impacto que tiene la violencia que se le está generando a la víctima, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en que, bueno, públicalo en la cuenta en la cual tú le hiciste o emitiste el comentario misógino o etcétera, ¿no? Sin embargo, pues el internet va a 1000 por hora. Entonces, pues no es suficiente con que lo publique aquí la persona que agredió, sino creo que también el Estado tiene que asumir esta responsabilidad de vamos a reparar a la víctima y vamos a hacer esta disculpa verdaderamente pública para que, pues, por lo menos se sepa que se está dañando de una manera muy profunda a la víctima, porque ¿qué implica la violencia política? Pues tan sencillo como desaparecer del ámbito público, porque ya no quieres que te agredan, ya no quieres que te digan, ya no quieres que te sigan molestando, entonces o renuncias al partido porque te sientes de plano desvalorizada, te sientes de plano orillada, y entonces pierdes toda esta lucha y esta carrera política que hay mujeres que de verdad tienen currículums que se han dedicado desde tocar puertas hasta el día de hoy estar sentadas en los congresos, ¿no? Entonces, que las invisibilicen, pues definitivamente em, les quita todo el ánimo de su carrera política, ¿no? Entonces, yo creo que eso y que definitivamente esta coordinación es indispensable para poder quitar registros o evitar estos registros. Si no se evitan estos registros, los vamos a seguir teniendo arriba y van a seguir generando violencia en las nuevas candidatas, en las nuevas aspirantes, en las nuevas servidoras públicas. Y para cerrar, obviamente, en este espacio, aprovechando también tu experiencia, ¿consideras que actualmente en México todavía tenemos, obviamente, altas cifras de esta presencia de violencia, de este tipo de violencia? Lo digo porque estamos en este tiempo electoral. Y sobre todo, pues a través de tu experiencia, pues obviamente hay mucha información, ¿no? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado la presencia de este tipo de violencia, apreciada maestra? Definitivamente lo que tenemos ahorita es un registro, ¿no? El registro precisamente del INE e incluso algunos institutos electorales llevan como su propio mini registro. Em,
Ha aumentado, sí, por supuesto, ha aumentado y aumentará mientras la presencia política de la mujer pues sea molesta para algunas personas. Y tan es así, o sea, para mí con lo que podemos medir que existe esta violencia política de género y que ha aumentado es que cada vez pareciera más difícil que se acredite la conducta. Entonces pareciera que cada vez hay más excusas para acreditar la violencia política. Entonces ahora es un test, mañana es otro test y ya hay test sobre test sobre test para poder decir si es o no es violencia política. Yo nada más justamente tomando en cuenta todo ese tiempo en el que estuve aprendiendo lo que era la violencia política, viendo compañeras, bueno, no compañeras, sino personas que eran víctimas de violencia política, solamente puedo decir que no es accidental cada una de las conductas que se tipificaron en las leyes. No fueron accidentales, fueron porque así vimos que se estaba viviendo la violencia política. Entonces, el poner tantos test sobre test me parece que es un indicativo de que tienen miedo de ser sancionados o sancionados. Entonces, mientras más trabas, pues más difícil que se acredite y con más facilidad vamos a hablar y menos vamos a reconocer que sí está existiendo violencia política. Claro, acabas de decir algo interesantísimo, como toda tu intervención, apreciada maestra, respecto de evitar generar mayor estrés, porque eso pues en nada abona al esclarecimiento de estas conductas, ¿no? Y al contrario, es empantanar la carrera limpia, juego limpio en materia electoral. Pues agradecerte, apreciada maestra, por tu tiempo, por esta prestancia y sobre todo por tu capacidad y sobre todo el tiempo que llevas en estos temas y que en MTP Noticias nos ayudan mucho para esclarecerlos. Antes de irnos, no sé si quieras darnos unas palabras de despedida, apreciada invitada. Pues me da muchísimo gusto poder compartir este tema porque definitivamente ahorita está en boga y estará en boga. Y creo que sí ser muy conscientes de que los comentarios que a veces se nos salen pensando que son inofensivos, pues no son inofensivos porque generan una escalerita detrás y que llegan a acabar con carreras políticas de mujeres de muchísima trayectoria, ¿no? Entonces sí, tener mucho ese cuidado, ese respeto y esa empatía para poder generar una verdadera democracia, ¿no? Así es, una verdadera democracia. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Fue 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias, el periódico número 1 en el regional, y agradecerte tu presencia y esperen próximamente esta entrevista colgada en el espacio. Muchas gracias.